Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen jueves dentro de lo posible. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira. Buen jueves, Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, gracias, Darcy. Bienvenidos amigos, esperamos estén todos ustedes de la mejor forma posible, compartiendo, trabajando y pasando el día de hoy. Como acostumbramos los jueves, hoy vamos a estar en nuestra sección de La Frontera, una economía viva, y vamos a estar hablando precisamente de actualidad. ¿Qué está pasando en este momento, en este mes de junio, en la frontera Táchira, norte de Santander? Y para ello está con nosotros un analista agudo, profundo, que nos va a ayudar pues a esclarecer esta situación del momento. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es Carlos Casanova, analista político, y no digo solamente político porque le he leído artículos muy buenos de análisis económico y social. Nos acompaña en este mediodía para hablar de esta temática. Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar a nuestra invitación. No, gracias a ustedes de verdad por permitirme la posibilidad de compartir con toda la teleaudiencia pues los problemas que vive la frontera. Que no son pocos. Son bastantes, claro. Y que cada vez se incrementan, ¿no? Pareciera que fuéramos, Carlos, no estamos exagerando, en una proporción mayor, dentro de lo peor, de menos a más. No estamos exagerando, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. El tema de la frontera, en la expresión de cómo está, si uno lo ve desde el punto de vista comercial, lo ve de una manera. Si uno lo ve aguas adentro, entonces uno lo que tiene en San Antonio Ibureño es una profunda pobreza, un parque industrial, incluso de pequeña y mediana industria, que en algún tiempo fue la más importante de Venezuela, y por qué no decirlo de América, pues en estado de parálisis. Pero donde no existe la regulación legal, lo que empieza a aparecer es todo lo que tiene que ver con el negocio ilegal. Exacto. Y la frontera es parte de eso hoy. Pues. Exactamente, al punto. Claro, que evidencia no solamente una debilidad del Estado venezolano, sino del lado colombiano. Exactamente. También. O sea, es binacional este problema. Nada más, bueno, la afluencia de venezolanos cada vez es mayor, que se van del país por Colombia, y que no solamente para irse del país, sino a buscar sus productos de primera necesidad del día a día. Tienen que atravesar los puentes, todavía están ahí los containers, y los containers parece que están desempeñando un papel como de semáforo, porque esa negativa de quitar los containers, por el amor a Dios, ¿qué hay detrás de ello? Bueno, básicamente el cierre de la frontera era una medida prevista por el gobierno. Ningún gobierno comunista tiene las fronteras abiertas, esta no es la excepción. De hecho, cuando uno revisa, por ejemplo, la ley de la Zona Económica Especial de Frontera, uno va a encontrar que la actividad económica de la frontera está controlada por el Estado, pero que no es abierta. Y la frontera es precisamente aquel marco donde se encuentran comercio e industria de lado y lado en un ejercicio bilateral de promoción y de exportaciones e importaciones. Pero cuando uno revisa la ley de exportación, la ley económica especial de frontera, uno ve que eso no es así, que del lado venezolano es un férreo control por parte del Estado, al punto que no es mercado libre, es un mercado controlado, y la frontera es otra cosa, pues la frontera es un mercado totalmente abierto, que no muere porque en el caso nuestro, por fortuna, Colombia sigue teniendo una fortaleza industrial y está convertida precisamente en el supermercado donde los venezolanos van a comprar. Entonces eso lo hace más viva, por cierto, eso lo hace que sea una frontera viva, muy distinto del criterio que hay personas que pueden manejar de decir que esto fue una frontera viva. No, lo sigue siendo, más viva todavía por la cantidad. 30.000 personas pasan todos los días y regresan, 5.000 se van quedando, de tal manera que eso lo hace una frontera totalmente viva. Muy fluida. Sí, que por cierto es importante también destacar que ese problema migratorio no son solamente problemas, son satisfacciones económicas también. Vale decir, el comercio de Colombia tiene 30.000 compradores todos los días en Cúcuta, pues una fortaleza. Y compartía en estos días con alguna gente de Colombia y les decía que hay mucho discurso xenofóbico, mucho discurso en contra de lo que está sucediendo, pero yo le digo, si el comerciante de la inversión que hace el venezolano va sacando rédito para cubrir, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los programas
de apoyo al inmigrante, Exacto. pues ahí tiene una fuente, ¿vale decir? Totalmente, de ingresos. Sin lugar a dudas. Pero hay que verlo también desde el lado positivo, vale decir, si 30.000 van a comprar, pues 30.000 te están dejando un dinero con las ganancias que eso implica, ¿verdad? De tal manera que una economía muy viva en la frontera. Es más, si algo ha revelado la crisis en Venezuela es que Colombia vive, el norte de Santander vive de Venezuela, aun cuando esté en las condiciones de Venezuela como esté. Correcto. ¿Sí me Así explico? es. Totalmente. Con el tema de la gasolina quedó más que evidenciado, con el tema del comercio queda más que evidenciado. Cuando se cerró el paso peatonal, la crisis de Colombia no se hizo esperar. Así es. Carlos, también está la situación de que cerrar los puentes, particularmente al comercio internacional, ha provocado que en el caso del Táchira las exportaciones se hayan venido abajo. ¿Tú ves posible, factible que este gobierno actual reabra los puentes para el comercio formal internacional? No, Venezuela no lo va a abrir, entre otras razones porque este es un gobierno de economía cerrado, esto es un autoritarismo cerrado, no es un autoritarismo abierto, no es Turquía, no son otros países que aun cuando tienen autoritarismos están en el libre mercado, el caso de Venezuela no. Lo va a mantener cerrado, entre otras razones, porque eso le favorece una cosa que empieza a ser incontrolable, que es la mafia binacional en cuanto a lo legal e ilegal. Ese es el tema que vamos a abordar en el Justamente es así. Debemos cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía en este jueves dedicado a la frontera, una economía viva, hablando de la actualidad de lo que está ocurriendo en este mes de junio en la frontera, y para ello está con nosotros el abogado Carlos Casanova, analista político, con quien estamos conversando del tema. Carlos, de lo que venimos, digamos, arrastrando de la temática que estábamos tocando en el segmento anterior, decías tú y queda claro, porque nosotros lo hemos conversado aquí en Un Mundo de Economía con invitados también, que si se debilita, si se ataca a la actividad formal legal de intercambio comercial, bien sea fronterizo o internacional en la frontera, se le está abriendo espacio en consecuencia a otro tipo de actores no formales, no legales, con lo que esto implica. Y de hecho, en las últimas semanas los medios de comunicación han reportado enfrentamientos armados graves, delicados, en todo lo largo de la frontera del estado Táchira, no solo en Ureña o San Antonio, ¿no? en Boca del Grita, en fin. ¿Qué es lo que está pasando realmente en la frontera con respecto de este tema? ¿Estamos cayendo en un juego de mafias solamente en frontera? Sí, cuando la frontera no tiene control de ninguna naturaleza desde el punto de vista de la legalidad y se permite que lo ilegal vaya floreciendo, pues se van constituyendo las mafias binacionales. ¿Qué representa, qué implica este enfrentamiento armado de parte grupos de los irregulares? grupos? Pues la disputa territorial. Pero económica. Sin lugar a dudas, porque esa es la ruta de las armas, del contrabando de armas, la ruta de la droga en los dos lados, precursores químicos a Colombia, en Colombia el procesamiento para el ingreso a Venezuela. Estamos hablando de que este último enfrentamiento que existió en Boca de Grita, uno de los grupos, está vinculado con el cartel mexicano. O sea, estamos hablando grueso, ¿sí me explico? Ahora bien, eso habla sin lugar a dudas de una circunstancia que Colombia tiene con el cartel más grande de cocaína, que es las FARC, de un problema en una debilidad territorial que es la frontera, a donde Venezuela no hace presencia, porque Venezuela tiene una identidad ideológica con la guerrilla marxista colombiana, que es la FARC, y la FARC está dedicada al negocio del narcotráfico. Pero habla también de otros negocios en una oportunidad denunciada por el propio Monseñor Moronta, que es el tráfico de órganos, por ejemplo. Entonces, esas son las vías por donde se va encontrando, pues... Todo eso es ilícito. Pues claro, pero por supuesto, si es un ilícito el pagarle a un guardia nacional para pasar por el puente, y eso te lo están cobrando. A la vista de todos, se cobra y se paga. Claro, a la vista de todos. Si el propio Estado venezolano te obligó a tirarte por la trocha y pagarle a los grupos irregulares
pues es el propio Estado que te está llevando a lo ilegal. Ahora, si eso es así en el control ciudadano, que por cierto no es ningún tipo de control, es un pago obligatorio, ¿qué puede terminar sucediendo con los contrabandos, con el contrabando mayor? Entonces se está cediendo soberanía económica y soberanía política en una zona territorial importante. No, pero sin lugar a dudas, Fidel, sin lugar a dudas. Mire, cuando usted revisa por qué en Venezuela existen productos colombianos ya en todas partes del país, bueno, porque pasaron por las trochas, porque por el puente no se pueden pasar esos volúmenes. Bueno, de hecho hemos visto tours de comercio de comercio fronterizo que vienen de todo el territorio venezolano. Obvio, mira, yo la semana pasada fui a un evento. Y eso se entiende, ¿no? Fui a un evento en Cúcuta y cuando venía estaba conversando con un muchacho que le estaban quitando una salchicha. Entonces, bueno, me causó curiosidad y tal, me puse a conversar. Bueno, él viene de Maracay porque tiene una venta de perros a buscar las salchichas a Cúcuta. A buscar las salchichas, pan, todo. Y por supuesto, pues si va a pegarse el viaje para Cúcuta, pues tiene que comprar volumen. Claro. Bueno, pues no va a venir por 2 paqueticos. Claro, pues se lo estaban quitando. Bueno, ese es el comercio, a él le sale más barato comprar aquí y venderlo allá, ¿verdad? Pero eso es en el legal, pero detrás del legal viene lo ilegal, y así sucede entonces con los refrescos que llegan a Ciudad Bolívar. Pare de contar, una frontera que se está dejando permear por todos lados. Ahora con el paso por el puente, pues la cosa se restringe nuevamente desde el punto de vista de los volúmenes, pero como la frontera tiene abierto ese campo de la ilegalidad, pues por supuesto que existe el paso de una importación no regulada que se pasa por las trochas. Entonces se puede decir que es un gran negocio para ambos países el hecho de que la frontera esté cerrada. Porque exactamente, sabemos en dólares. Sabemos que todas las actividades propias de las economías underground, subterráneas, se corresponden a leyes, a códigos del mundo delincuencial. Totalmente. Delictivo. Y ante los ojos de las Fuerzas Armadas, de las autoridades de ambos países, ocurren esos hechos día a día, ante el ojo vigilante de las autoridades de ambos países. Tiene un impacto de tal naturaleza que hace 4 meses el gobierno de Colombia, por vía del Banco de la República, fue a poner orden en el tema de las casas de cambio y encontró que existían 80 casas de cambio que no estaban reguladas. ¿Qué tal? En Cúcuta solamente. En Cúcuta. Entonces, ¿de qué te habla? Te habla de un flujo económico, ¿verdad? No controlado, no regulado, no hay manera de llevar esa estadística, porque además es un comercio que se hace todo en efectivo. El negocio del contrabando es totalmente en efectivo. Claro. Y cuando tú aprecias que la moneda en Venezuela, no vale nada, en Táchira, la moneda de circulación es el peso, claro, o el dólar, pues estamos hablando de una expansión en materia monetaria, ¿verdad? Y eso tiene que ver con una fortaleza que esas monedas van teniendo en una economía que va perdiendo soberanía. En consecuencia estamos en presencia entonces de un paraestado binacional, y digo para de paralelo, no de paramilitar. Claro, sí, pero por supuesto que sí, claro que sí, sin lugar a dudas. Que es por demás ventajoso, pues que es muy ventajoso para Colombia. En Colombia deberían dejar de llorar por el tema de los venezolanos. Sinceramente. Deberían dejar de llorar por el tema de los venezolanos. De quejarse de esa xenofobia, de ese desprecio. Porque el ingreso que tienen es un ingreso que tienen que hacer como acaba de hacer el Banco Central de Chile, que acaba de decir, mire, la presencia de los venezolanos aquí en Chile ha generado un impacto económico positivo. Así es. Ojalá tuviera el Táchira 30.000 colombianos que vinieran a comprar todos los días. Y que, claro. Pero por favor, la industria crecería mucho. Probablemente eso venga en el futuro porque las fronteras tienen esa característica cíclica. No, pues siempre es pendular. ¿No? Es pendular. Bien, amigos, tenemos que hacer un corte comercial. Vamos a regresar en algunos segundos. Continuamos hablando con Carlos Casanova sobre la actualidad en este mes de junio en la frontera nuestra. Ya venimos. De regreso con más de Un Mundo de Economía y Jueves, sección de la frontera, una economía viva, súper viva, ¿no, Carlos? Totalmente. Dios mío. Totalmente. Exactamente. Seamos referencia de toda esa cantidad de, y que uno imagina y que también está en capacidad de no imaginar, de actividades propias de las economías sucias, de las economías oscuras. No por supuesto lógica. Que sí. Sin embargo, vamos a acotamos de que, es un gran negocio para
ambos países, ¿no? Y sobre todo para Colombia. Hay denuncias, Carlos, por parte de los asambleístas colombianos, específicamente de Pedro Leiva, exactamente, quien es asambleísta nacional por el Departamento del Norte, Santander, y ya hizo denuncias de dónde está el dinero que ha enviado los Estados Unidos en ayuda humanitaria, sobre todo para enfrentar esta crisis por parte de Colombia. Y específicamente, nada más él denunciaba dónde están los $3,5 millones de dólares asignados para el Departamento del Norte de Santander. Sí, sin lugar a dudas, el tema de la ayuda humanitaria es un tema complejo, porque uno encuentra en esto que hay muchas organizaciones, no todas las organizaciones rinden cuenta. Por ejemplo, yo nunca he visto a ACNUR dando cuentas. Uno supone que las da. Sí, porque son organismos tan cerrados, ¿no? Es correcto. Y entonces, ¿qué sucede? Que así como aparece esa, aparece la de este señor Eduardo Espinel, a la quien Carolina Kennedy le entregó $100,000 para atender refugiados. Y entonces los venezolanos que están dicen, bueno, yo no sé nada. Y entonces, bueno, empieza todo el mundo a no saber nada. Un limbo. Claro. Entonces, lo cierto es que debe existir un control, debe estar centralizado, por lo menos la información, claro, para poder saber a dónde se va. Yo por lo menos doy fe de que mucho de lo que se da se entrega. Yo explico todo lo que son. Yo estuve mirando el tema de las casas de los caminantes, de apoyo a los caminantes, ahí se trabaja, o sea, vale decir, hay circunstancias que uno supone que han existido problemas. El caso que se denunció de los venezolanos allá, eso quedó comprobado. ¿Sí me explico? Terminaron admitiendo que hay plata que no saben dónde está. Y hay gente que se aprovecha de unas circunstancias y de otros que vienen a entregar, y ahí surgen los problemas como consecuencia de la falta de transparencia. Ahora bien, todo esto termina siendo una gran solicitud de recursos, porque todos los países piden recursos para atender a los migrantes, etcétera, para atender la crisis. Y es donde empieza entonces el problema de cómo rendir. Yo no sé cómo los organismos internacionales rinden cuenta, pero deben hacerlo. Igual sucede con el caso del concierto. Bueno, y quién recogió la plata del concierto y cómo es la cosa, o sea, porque se genera... Quizás eso nunca se sabrá. Y los aportes que se hicieron, las donaciones. Sin lugar a dudas, porque genera muchísima suspicacia. Detrás de todo esto, efectivamente, el atender a los migrantes en el extranjero, pues es un inmenso negocio también para que tengan la posibilidad de producir, de entregar, etcétera, etcétera, etcétera. Y de gestionar. Por ejemplo, el volumen de productos que están, digamos, siendo entregados dentro del contexto de esta ayuda humanitaria, esos no son productos venidos del cielo, son fabricados por empresas de diferentes países. De los distintos países a donde se está produciendo. Y es un negocio para esas empresas. Así es. Pero el problema, no es gratis. el problema representa, esto tiene dos aristas donde verlo. El primero, hace 2 semanas en Colombia se hizo un foro internacional sobre el tema de la migración, y todo el mundo concluye que la migración favorece la economía de los países en la medida que ese proceso de absorción se va haciendo. Eso es un proceso que los países están en capacidad de hacer. La crisis es el volumen en tan corto tiempo. Claro, por supuesto. ¿Sí? Pero en el transcurso del tiempo lo van a ir absorbiendo. El informe del Banco Central de Chile me parece extraordinario, porque reconoce y dice, mire, déjense de cosas, señores, aquí hay un proceso que ha impactado positivamente la economía de Chile. El Ministerio de Salud chileno también lo ha dicho. 40% de los médicos son venezolanos. Sin lugar a dudas, la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá expuso un plan que están desarrollando de inserción con los venezolanos en Bogotá, lo expone en Londres. Hay un proceso entonces de absorción que es real, ustedes que son economistas lo saben. Hay un proceso de reabsorción de esa mano de obra, de ese talento, etcétera, lo van reabsorbiendo los países. Claro. En la medida que lo absorba, en ese proceso va a dejar de ser un problema. Y pero se para nosotros, un beneficio para. Claro, pero para nosotros que estamos aquí, es un problema. Porque deja de ser un problema en la comunidad internacional, y si dejó de ser un problema en la comunidad internacional, se invisibiliza. Se invisibiliza el problema ya no de ellos, el problema nuestro de haber tenido un gobierno que implantó unas políticas que promovieron el éxodo. Nos pasa igual que Cuba. El éxodo de Cuba ya no es problema. Salvo que venga otras olas. ¿Es posible eso? Bueno, sin lugar a dudas. Se espera las restricciones. En la medida en que no haya solución. Las restricciones que se están colocando es porque están calculando un aumento en el éxodo, y eso uno lo siente además. Ahora bien,
la comunidad internacional tiene una mirada equivocada sobre el problema. Porque si una persona en un país genera unas políticas que promueven el éxodo y el éxodo me está afectando, pues me reúno con todos los presidentes, claro, con el presidente y le digo, mire, eso que usted está haciendo es lo que nos está generando problemas. Hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Y ya entonces salir de oposición, gobierno, no. Los presidentes con el otro presidente. Venga para acá, ¿qué pasó? ¿Y por qué no pasa eso? ¿Por qué no ocurre eso? Es una sociedad de cómplices. En Latinoamérica, bárbaro. Dios mío. Son los negocios que esto trae detrás. Sí, claro, mira. ¿Qué priva? Bueno, si solamente han denunciado a Gorrín, que le entregó al otro que está preso, Alejandro Andrade, $1.000 millones, y si uno ve que ayer la reina Isabel de Inglaterra acaba de presentar su informe al Parlamento inglés y dice, nosotros hemos producido como monarquía 485 millones de dólares, y dice, hemos gastado 3 en el refaccionamiento de la casa de los duques de Sussex, ¿verdad? Y ellos gastan 85 millones de dólares como monarquía. Y tú ves que a este señor que está denunciado, por darle al otro 1.000 millones, usted me dirá si no es un negocio. O sea, la corrupción en Venezuela ha impactado al mundo. Es una industria ya. Totalmente. Las denuncias que hacen, por ejemplo, los partidos de oposición. Están rompiendo récords. Claro, porque ¿qué sucede? Solamente el manejo petrolero, que se lo entregan a alguien en particular, 20 años de plazo, 2% de interés. Pues yo lo compro a precio solidario, lo vendo a precio internacional, te pago y me hago rico. Por supuesto que sí. Eso fue lo que sucedió con el ALBA solamente. Un negocio de los miles que existen. Exactamente. Carlos, lamentablemente muchas gracias. Nos falta tiempo. No, gracias a ustedes. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes muchísimas gracias, amigos. Ya saben que debemos conducirnos cada vez más con mucha responsabilidad e inteligencia para compartir el protagonismo que tiene la economía. Tengan todos el mejor mediodía posible y muy buen provecho.